Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Rosas. Bueno, voy a hacer la exposición de mi trabajo de Física 4, que bueno, el tema que a mí en general me tocó exponer es la descripción aleatoria de la reflexión y la refracción, al igual que explicar como tal cuál sería el efecto Doppler. Pero primero tendríamos que iniciar como tal con la básica explicación de que como tal, ¿qué es una onda? En física, como tal, se utiliza la palabra onda para designar como tal la transmisión de energía que se realiza al desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o una agitación de un desplazamiento en un ambiente determinado y que después de haber pasado como tal este tipo de periodo, o de igual manera de haber pasado este tipo de movimiento, nuevamente regresa como tal a su estado original, por así decirlo. Si lo ponemos como tal en un breve ejemplo, aquí tengo como tal un pizarrón. Si agregamos como tal un breve punto, digámoslo así como tal un breve ejemplo, digamos que esto es un estanque y como tal agregáramos un breve punto o arrojáramos como tal una piedra, por así decirlo, en este punto de aquí, se generarían distintos tipos de ondas y como tal se irían propagando ya como tal al determinado, por así decirlo, con determinadas características. Por eso se podrán decir como tal las principales, que serían la amplitud, la longitud y la frecuencia de la onda. La amplitud se compone o como tal que corresponde a la altura de las oscilaciones, como tal serían estas de aquí. Y como tal la longitud de la onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones, como tal hasta donde debido a este mismo punto, o como tomando referencia a esta misma explicación, como tal hasta dónde tendría que llegar este ángulo de la onda y en qué momento como tal podría, por así decirlo, llegar a la sucesión de esta misma, o por así decirlo, determinar en qué momento se tendría que parar y que nuevamente regresara a su estado original, en un estado de reposo. Y como tal la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo expresadas como tal en hertz o hercios, es inversamente proporcional a la longitud de la onda. Como tal, podemos decir que la frecuencia es igual a la longitud de la onda, o tenía que ser, por así decirlo, proporcional a tanto como la longitud se haga de la onda, como tal se va a obtener como tal una frecuencia. Yo aquí tengo, se puede detallar como tal un poco, unas explicaciones de como tal esto. Se podría decir que esta sería la longitud de la onda, esta sería la amplitud, lo que es en la parte de aquí, hasta dónde llegaría como tal la altura de la onda y hasta dónde terminaría. Y la frecuencia es como tal, como le había comentado, es inversamente proporcional como tal a la longitud de la onda, tanto como va a llegar hasta acá la longitud de la onda, como también la frecuencia se va a reflejar. Esta está reflejada como tal en un hertz, que son metros, bueno, que en este caso se reflejará como tal por metros sobre segundo. Desde el punto como tal de la vista matemática, por así decirlo, esta ecuación que recorre la evolución temporal y espacial en la perturbación de un determinado medio como material o no, y que es como tal generado por un foco de emisión, por así decirlo, y aquí tenemos como tal la ecuación. Eh, los puntos más importantes con respecto a por así decirlo, de la ecuación de la onda, por así decirlo, uno de ellos podría decir bueno, como tal la investigación que como yo realicé, llevan varios sucesos, por así decirlo. En este caso sería uno que sería la reflexión y otro que sería la refracción. La reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre por así decirlo, en el medio, que se propaga después de medir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos leyes. El rayo es como tal, ¿cómo poderlo explicar? Como tal, el rayo es incidente reflejado normal a la superficie en el punto de incidencia, están en el mismo plano, y el ángulo de rayo es incidente y la reflexión son iguales, por así decirlo. Esta sería la fórmula, y es igual a R, por así decirlo. El rayo del ángulo sería incidente, que sería I, y el de la reflexión R son iguales.
Y aquí tenemos como tal solamente un breve ejemplo de cómo sería pues la onda de la reflexión, que esta es la onda incidente, como tal esta es la onda esta es la onda como inicial y esta es como tal la onda reflejada, que es la de la reflexión. Son totalmente iguales, como tal no hay ningún tipo de variación sobre ellas. El ángulo que forman como tal de la onda incidente es reflejada con la normal a la superficie, que es la separación que es con rojo. Y es el mismo. Hemos representado, bueno, como ha representado como tal los frentes de la onda incidente como tal en azul y de la onda reflejada como tal en la onda verde. Esta reflexión no cambia la velocidad de la, por así decirlo, de la onda B, ni la frecuencia F, ni la longitud de la onda. Ninguna de las dos como tal en la reflexión se altera. En la otra sería la reflexión, la otra sería la refracción, que es el cambio de dirección en movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro, en el que se propaga con distinta velocidad y se rige por dos leyes. El rayo incidente, el refractado y el normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Y la ley de Snell de la reflexión, que marca la relación entre el ángulo de incidencia, que ya habíamos dicho que era I, y la reflexión, que es R, y las velocidades de las ondas como tal, en las ondas en los medios, que sería 1 y 2, que sería B1 y B2, según como tal la fórmula, que sería aquí Sen, que sería de I, que por así decirlo sería la incidencia, es igual a B1 sobre B2, que esto es igual a N de 2 sobre 1, siendo N2 en 1 el que incide en la reflexión del segundo medio respecto al primero, a una constante como tal adimensional. Bueno, sí, como tal sea adimensional. Aquí también tengo como tal unos breves ejemplos. La reflexión ocurre cuando una onda pasa de un medio con uno determinado a determinada velocidad a otra con una distinta, con otra distinta. Como tal, cuando B1 y B2, por así decirlo, en el rayo se afecta a la normal, sería por así decirlo la imagen que está de este lado, si te has alcanzado a ver un poco. En la derecha vemos que cuando B1 y B2, por así decirlo que sería esto y esto, la dirección de la propagación se aleja de la normal, por así decirlo. Cuando esta viene de aquí, no se refleja inmediatamente como acá, no hay como tal de, por así decirlo, no se acerca a esta que es de la original, que es de la izquierda, más sin en cambio si nos aleja. No existe como tal una propagación normal, sino que al momento de que la onda como tal llega al punto, en lugar de hacer la propagación más cerca, se hace más lejos. Por así decirlo, lo podremos expresar en términos, por así decirlo, de la luz. Cuando los rayos del sol como tal así alcanzan como tal una medida y alcanza a pegar un espejo, el rayo de la luz no siempre va a pegar directamente como tal, se va a reflejar hacia un lado, pero cuando se refleja hacia un lado no se refleja como tal al lado dominante, por así decirlo, de donde viene la luz, sino se refleja al lado contrario de donde se va a reflejar. Por así decirlo, si el rayo de la luz viene de este lado, ya sea dependiendo de cuál tipo de refracción sea, o como tal la tipo de velocidad de la luz o el tipo de materia como tal de la onda en donde venga, se va a reflejar ya sea hacia acá o hacia este lado, pero ya también va dependiendo como tal tanto de la velocidad. En la refracción no cambia la frecuencia de la onda, que sería F, pero al hacerlo su velocidad V debe cambiar también su longitud de la onda. Por así decirlo, en la refracción no cambiará la frecuencia de la onda, esta frecuencia como tal no va a cambiar, que sería como tal esta, pero al hacerlo su velocidad v, en este caso, debe cambiar también su longitud de la onda. Al momento de que como tal se altera este tipo de refracción, tiene que cambiar nada más su velocidad para que la velocidad sea inversamente proporcional tanto como a la frecuencia como a la longitud de onda. Esto como tal sería algo resumido con parte de la descripción ondulatoria de la reflexión y la refracción. El otro sería como tal el efecto Doppler. El efecto Doppler como tal, a mi investigación, es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por uno se observa varía se observa cuando el foco emisor y el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Por así decirlo, yo aquí tengo como tal la investigación que se llevó como tal a cabo con respecto a este mismo tema. Por así decirlo,
esta es como tal la investigación que yo llevé a cabo con respecto al mismo del efecto Doppler. Entonces, un poco más. En este caso, por así decirlo, el efecto Doppler, en este caso, es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por la observada cuando el foco emisor y el propio observador se desplazan con respecto al otro. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras del físico austriaco que es Andrea Doppler, que nació en 1803 y falleció en 1853. En el año de 1842, como tal, al notar cómo el tono o la frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y se hacía más grave cuando se alejaba. Posteriormente, esto como tal fue lo que observó Doppler al momento de percatarse o al momento de postular como tal la ley del efecto Doppler. Como tal, básicamente de eso trata. Es como tal el aumento del sonido de algún tipo de... pues se podría decir de algún tipo de objeto al momento que cae, algún tipo de ambulancia, por así decirlo, algún sonido muy fuerte, por así decirlo. En este caso, André Doppler se dio cuenta de esto cuando una locomotora se hacía como tal el sonido más agudo cuando se acercaba y se hacía más grave cuando se alejaba. Posteriormente, en el año de 1848, el físico francés Armand Oppilte-Fuses en 1819 a 1896 descubrió de maneras independientes a Doppler, el fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas, que fue como tal, que ya se convirtió como tal en esto. De ahí el efecto Doppler también como tal se fue a conocer como efecto Doppler-Fisius o Ficie. Por ejemplo, un ejemplo, como ya lo había mencionado más a detalle sobre el efecto Doppler, sería como tal esta imagen, que es de una ambulancia. Cuando en esta imagen se desplaza como tal a la izquierda a la derecha, cuando se acelera a la chica de la figura que lleva el maletín, en este caso. En la derecha, en la imagen, la onda se comprime, es decir, la longitud de onda como tal en la frecuencia es alta y por tanto, por así decirlo, el tono del sonido pues será percibido como más agudo, como ya lo había explicado. Mientras más cerca esté como tal el objeto, más bien el objeto, que sería el foco, si estuviera en movimiento y se acercara como tal al observador en reposo, se oiría como tal más agudo. Y al momento de que este observador, en este observador que también está en reposo, pero al momento de que este foco está en movimiento, al momento de que se acerca a se va a oír más agudo. Y al momento de que se acerca más a y se aleja de este lo va a escuchar más grave. Por ejemplo, uno que sería como tal el foco observador en reposo, en el caso tanto como el foco, que sería lo que emitiría el sonido, como tal el observador que lo va a escuchar, cuando ambos están en reposo, cuando ambos se encuentran en reposo, no habrá como tal un efecto Doppler, ya que no se escuchará como tal esa variación de sonido, en el cual se podrá dar cuenta como tal cuando se hace más agudo, cuando se hace más grave. Otro que sería como tal el foco de movimiento y el observador, otro sería el foco en movimiento, que sería este de aquí, el objeto en el que está percibiendo el sonido, el que se lo va provocando, y el observador en reposo. La frecuencia aparente o la frecuencia percibida por un receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco emisor, en este caso, se aproxima al receptor que está en reposo, y disminuye cuando se aleja según la expresión. Por así decirlo, en este tenemos como tal la expresión simplificada, que por así decirlo, F', la frecuencia percibida por el receptor o la frecuencia emitida por el foco, respectivamente. Dado el emisor que está en movimiento, nos consideran su unidad de medida en el sistema internacional de SI, que es el hercio o los hertz, que es la unidad inversa en segundo, que es un hertz equivale a un segundo, a un segundo a la una. Y como tal, P sería la velocidad, ¿verdad? Esa sería la velocidad, y estos serían los signos. Como tal, utilizaremos el signo menos, si el emisor se acerca al receptor, utilizamos el signo más,
si el emisor se acerca al receptor, por así decirlo, en cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Y BF sería la velocidad del foco, se supone constante a menor a B, por así decirlo, y su unidad de medida en SI sería el de metros sobre segundo. El otro sería como tal el ejemplo que les había mencionado, que en el foco en movimiento y el acelerador en reposo, frente de las ondas de las generadas por un foco en movimiento hacia la derecha, que sería la frecuencia percibida por los receptores R1 y R2 será distinta, dependerá si el emisor se acerca o se aleja de ellos, por así decirlo. En esta imagen que tenemos, en esta imagen o este ejemplo que recopilé, es de un tren. Al momento de que se acerca más a la sección de R2, por así decirlo, este sería R1, sería como tal uno de los observadores que estaría en reposo, y este es R2, que también sería uno de los observadores que está en reposo. Este sería el foco en movimiento, que sería el tren. Al momento en que más se acerca a R2, en este caso, se escucharía como tal, las ondas tendrían como tal, por así decirlo, una amplitud más grande, y por ende el sonido viajaría como tal más agudo, mientras que en R1 el sonido viajaría más grave. Esto ya va dependiendo como tal, dependiendo del movimiento que tenga como tal el foco en movimiento. Este sería el foco en reposo y el observador en movimiento. Si el foco emisor de las ondas está en reposo y la frecuencia aparente en la frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentara cuando el receptor se aproxime al foco, disminuiría cuando se aleje según la expresión. Como tal, ya habíamos explicado que F' es la frecuencia percibida por el receptor o la frecuencia emitida por el foco. F igual sería la misma. B constaría como tal con la velocidad. BR sería la velocidad del receptor. Se supone constante o menor a B. Su unidad de medida igual en SI sería el de metros sobre segundo. Y sería como tal esta fórmula para poder calcular como tal por así decirlo, el sonido o el observador en movimiento como tal, cuando el observador está en movimiento y el foco está en reposo, que sería, por así decirlo, lo que está emitiendo el sonido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que sería de dos personas como tal que están en bicicleta, y por así decirlo, que lo interpretáramos como tal como una alarma contra incendios. Al momento de que la separación entre dos frentes de onda permanente y constante en todo momento, aunque la velocidad de las ondas en el medio, y también al constante la velocidad de las ondas en el medio, la velocidad relativa y percibida por el observador, que viaja a una velocidad BR, que sería de la velocidad del receptor, depende de si está alejada o cerca del foco, por así decirlo. Esto ya va a depender como tal, esto ya va a depender como tal de la velocidad que tenga, pero el receptor, por así decirlo, que sería la persona que esté escuchando o emitiendo, que en este caso que esté escuchando la emisión del foco. El otro sería como tal el foco en movimiento y el observador en movimiento, que los dos ya están como tal en un constante movimiento. No solamente hay uno como tal en reposo, sino que como tal los dos se mantienen en un constante movimiento. Si tanto el foco emisor de ondas como el receptor está en movimiento, la frecuencia aparente o frecuencia percibida en este último aumentará cuando el receptor y emisor aumenten la distancia de la separación, y disminuirá siempre que se reduzca la distancia de la separación entre ellos. La siguiente expresión, que sería esta fórmula, considera que se considera como tal el caso general del efecto Doppler, que sería F' es igual a F entre B más menos BR sobre B más menos BF, que sería la velocidad del receptor sobre la velocidad del foco, más menos, y esto se daría como tal por así decirlo, utilizaríamos como tal el signo más en el numerador si el receptor se acerca al emisor, y en el denominador si el emisor se acerca del receptor. Lo mismo sería como tal al momento de aplicar el signo menos, pero esto ya variaría como tal del propuesto o de algún tipo de problema, por así decirlo. Si en este caso utilizaremos el signo menos si el receptor se acerca al emisor, como tal, si la velocidad del receptor se acerca como tal al emisor, utilizaríamos como tal el signo más. En el denominador, como si el emisor se aleja del receptor. Esto mismo sería tanto en la de arriba como en la de abajo. Como tal, un ejemplo, o de igual manera una forma en la que pudiéramos explicar la utilidad de este mismo, o por así decirlo, en qué se podría utilizar como tal el efecto Doppler, serían los radares,
en los radares, ya que gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Por ejemplo, por ello, al radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia. Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones o motocicletas que atraviesan, por así decirlo, por la calle. Esta reflexión hace que desde un punto de vista teórico los automóviles se puedan considerar como tal focos en movimiento, y como tal el radar se podrá considerar como tal por así decirlo, el receptor como tal, el receptor en reposo, ya que como tal los focos en movimiento serían todos los coches los coches, automóviles, camiones o algún tipo de medio de transporte que emita como tal algún tipo de sonido, y el radar como tal sería el observador en reposo, ya que él solamente está como tal percibiendo el sonido, y al momento de que como tal pase el sonido tan rápido es como se va a predecir como tal la velocidad que lleva. Es como tal los radares al momento de que van a checar como tal la velocidad de algún tipo de automóvil en una carretera o una autopista, que es lo más usual que se suele utilizar. En este momento pues ya sería todo. Como tal finalizaremos como tal con la exposición y explicando como tal un poco más a detalle sobre el efecto Doppler, y también cuáles serían los movimientos ondulatorios en cuestión de la reflexión y la refracción. Ya en este caso pues sería todo.